es nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Será nuestra actitud la más adecuada, la que permite realmente el encuentro con el Señor, el encuentro válido, el encuentro que va a obtener para nosotros la bendición divina, la justificación, el hacernos mejores? O tal vez nuestra actitud no es la más adecuada. Jesús hoy de esto nos habla en el Evangelio con una parábola, la parábola del fariseo y del publicano. Los fariseos, lo sabemos bien, eran un grupo dentro de Israel, un modo de vivir la fe de Israel. Así como entre nosotros los católicos hay diversos grupos, diversas espiritualidades, diversas congregaciones, diversos carismas en definitiva, en Israel había diversas maneras de vivir la fe, diversos grupos religiosos, fariseos, saduceos, esenios. Pues bien, los fariseos eran los que se sentían sumamente puros, separados del resto por su exclusividad, porque eran quienes observaban del mejor modo la ley. Lo suyo era un deseo de observar meticulosamente los preceptos de la ley divina, que incluso a veces los habían un poco trastocados según conveniencia, pero ponían su grandeza en esa observancia de la ley. El sentir que cumplían todo a la perfección, que pagaban el diezmo hasta de la menta y el comino, que eran unas plantas de poca monta, de poca posibilidad de obtener ventaja de ellas, pero pagaban hasta lo mínimo de eso que era insignificante. Eso les hacía sentir muy importantes. Y hoy día Jesús nos habla en la parábola de un fariseo que llegó al templo a orar, que se puso en el primer puesto y que su oración era prácticamente un señalamiento de toda su grandeza delante de Dios. Se ponía ante Dios con un buen currículum, con una buena hoja de vida. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Él afirmaba sus prácticas de piedad, su ayuno, afirmaba su limosna, afirmaba su cumplimiento de la ley, como quien llegaba delante de Dios para obtener la medalla y el premio al mérito, como que llegaba ante Dios para decir lo bueno que Él era. Entonces, ante esa bondad suya, ante esta bondad personal, prácticamente lo único que quedaba es que el Señor le reverenciase, que el Señor hiciese lo que Él quisiera. Pero Jesús nos señala que hubo otro personaje, un publicano. Los publicanos eran los que cobraban impuestos, los impuestos para el poder, la potencia extranjera, para Roma. A los israelitas no les iba bien, no veían bien, no les agradaba tener que pagar el impuesto a una potencia extranjera. Su Señor es Dios, ¿por qué pagarle a otro? Y entonces a aquellos que colaboraban con ellos los sentían como traidores de la santa causa de Israel. Además, muchas veces los publicanos en ese cobro de impuestos se aprovechaban, sacaban ventaja, oprimían a los más débiles y pobres. En principio eran mal vistos. Eran publicanos y prostitutas los peor vistos, las labores peores que se podían desempeñar en Israel. Un publicano llegó y se postró, está de rodillas, y no tiene en la oración otra cosa sino decir: ten compasión de mí, Señor, que soy pecador. El publicano reconoce su pequeñez, su insuficiencia ante Dios, su no tener méritos, reconoce su pecado. Jesús nos dice en la parábola cuál de ellos salió justificado, hecho más bueno, hecho más santo, hecho justificado, hecho más justo. El publicano. Porque el publicano, desde aquella humildad profunda, desde ese saberse poner ante Dios con verdad,
con sinceridad, sin afirmación de ningún mérito, se pudo abrir a la acción divina. Si queremos que Dios actúe en nosotros, no es que hemos de llegar ante Él con la arrogancia de quien tiene muchísimos méritos. Ante Dios llegamos con total sinceridad, en total desnudez espiritual, sin mostrar ninguna prebenda, ningún privilegio, ningún mérito, porque no los tenemos. Solo desde la humildad radical se puede dar una verdadera oración que nos transforme, que nos justifique. Pidámosle al Señor bueno, al Señor siempre fiel, que nos ayude a vivir esa profunda humildad que se expresa en la oración que suplica, dependiendo únicamente de la bondad de Dios y no de méritos presuntos que se pueden haber realizado.